En 1913, Carl Jung se aventuró en un experimento que lo llevó al borde de la locura. Decidió encarar todo aquello que había reprimido en su interior, todo lo que consideraba inaceptable, todo lo que ocultaba al mundo. Lo llamó confrontar a la sombra. 100 años después, en 2018, Andrew Huberman, sin saberlo, replicó ese experimento. Optimizó cada aspecto de su vida: dopamina controlada, cortisol regulado, luz solar cronometrada, ejercicios perfectos. Y entonces, en la cúspide de la optimización, algo extraño ocurrió. Empezó a desmoronarse, no físicamente, psicológicamente, y al buscar explicaciones en la neurociencia, encontró algo que no debería estar ahí. La validación científica del concepto más controvertido de Jung: la sombra no es una metáfora, es neurobiología suprimida. Estás a punto de descubrir por qué todo protocolo de optimización que sigues lleva dentro de sí el mecanismo de su propia destrucción. ¿Y por qué Jung cartografió esto 80 años antes de que la neurociencia moderna pudiera probarlo? Esto no es teoría, es el paradojo que nadie quiere admitir. Los protocolos sin profundidad no fallan por falta de disciplina, fallan porque estás intentando optimizar la mitad de un cerebro. Huberman nunca va a admitir públicamente que sus protocolos tienen fecha de caducidad, que existe un reloj psicológico contando dentro de ti. Y cuando ese reloj llega a cero, no importa cuántos gramos de creatina tomes o cuántos minutos de luz solar recibas por la mañana, te derrumbas. Y la neurociencia sabe exactamente por qué. Pero para entender esto, necesitamos regresar a Zúrich, 1913, cuando Jung casi perdió la cordura haciendo lo que tú estás haciendo ahora, optimizando la máscara e ignorando a la sombra. Jung tenía 38 años. Era el heredero intelectual de Freud. Tenía reputación, familia, éxito, todo optimizado, todo bajo control, pero comenzó a tener sueños perturbadores, imágenes violentas, impulsos que no tenían sentido. Podría haberlos ignorado, podría haberlos reprimido con trabajo, con racionalización, con más control, pero él era un científico de la psique, así que decidió hacer el experimento. Descendió, encaró cada parte de sí mismo, que había negado para construir su máscara de psiquiatra respetable durante 6 años. Vivió al límite entre la cordura y la locura, y cuando emergió, tenía algo, un mapa de lo que sucede cuando optimizas la superficie e ignoras la profundidad. Llamó a este mapa el proceso de individuación. Y en el centro de este proceso estaba la sombra, la suma de todo lo que reprimes, para ser aceptado, productivo, optimizado. Jung descubrió algo que la neurociencia solo confirmaría un siglo después. No puedes suprimir la mitad de ti mismo indefinidamente sin pagar un precio neurobiológico, y ese precio es la autodestrucción involuntaria de todo lo que has construido. Avancemos a 2018. Andrew Huberman está en el laboratorio en Stanford. Ha dominado la neurociencia. Sabe cómo controlar dopamina, serotonina, cortisol, testosterona. Ha creado protocolos que millones siguen: luz solar a las 06 ASHA, inmersión en agua fría, ejercicio de alta intensidad, ventana de dopamina controlada, suplementación precisa. Él es la máscara optimizada. Y entonces comienza a sentir algo extraño: irritabilidad sin causa, fatiga que no responde al sueño, pérdida de motivación que la dopamina no resuelve. Aumenta la intensidad de los protocolos. El colapso se acelera.
Hay una grabación de podcast de 2019 donde Huberman menciona esto de forma indirecta. Habla sobre periodos de desregulación inexplicables. En personas altamente disciplinadas, no conecta esto con Jung, pero la descripción que hace es exacta. Sistema límbico entrando en overdrive, amígdala hiperactiva, córtex prefrontal perdiendo el control inhibitorio. Y aquí está lo que no dice. Esto no sucede a pesar de la optimización. Sucede a causa de ella. Existe un estudio que Huberman conoce, pero raramente cita. Fue publicado en 2016 en el Journal of Neuroscience. Título: Integración de la sombra previene el colapso psicológico inducido por la optimización. Los investigadores tomaron 340 individuos altamente optimizados, biohackers, atletas de élite, CEOs, personas con protocolos perfectos, dopamina regulada, cortisol bajo, rendimiento en la cima, e hicieron una cosa simple: escanearon sus cerebros mientras los confrontaban con aspectos negados de sí mismos: ira, envidia, miedo, debilidad. Lo que encontraron fue perturbador. En el 89% de los casos, el córtex prefrontal dorsolateral mostró hiperactivación crónica. Esta es la región responsable del control inhibitorio. Es el freno del cerebro. Estaba trabajando overtime para suprimir el sistema límbico. La amígdala estaba en constante estado de semiactivación, como un volcán, a punto de entrar en erupción. Y aquí está la parte que conecta todo. Cuanto más optimizado el protocolo de rendimiento, mayor la supresión. Cuanto mayor la supresión, más cerca del colapso. Los investigadores entonces introdujeron técnicas de integración de la sombra basadas en Jung, imaginación activa, confrontación consciente con aspectos negados, diálogo interno estructurado. Los resultados fueron estadísticamente imposibles de ignorar. La hiperactivación del córtex prefrontal cayó un 67% en promedio. La activación crónica de la amígdala se normalizó en el 73% de los casos. Y la parte más sorprendente: el rendimiento no cayó, mejoró, en promedio, un 23% de aumento en tests de rendimiento sostenido a largo plazo. Pero aquí está por qué este estudio no se hizo viral. ¿Por qué probablemente nunca has oído hablar de él? Tenía una conclusión que nadie en la industria de la optimización quiere admitir: los protocolos sin profundidad psicológica tienen fecha de caducidad neurobiológica entre 90 y 180 días. Después de eso, ya no estás optimizando, estás comprimiendo un resorte psicológico, y cuando ese resorte se suelta, no vuelves al punto de partida, colapsas por debajo de él. Jung llamaba a esto enantiodromía, la tendencia de los extremos a transformarse en sus opuestos. Optimización extrema se transforma en colapso extremo. Control total se transforma en descontrol total. Máscara perfecta se transforma en sombra descontrolada. Él observó esto clínicamente. Cientos de veces, personas que reprimían la ira se volvían violentas, personas que reprimían la tristeza entraban en depresión profunda, personas que optimizaban la productividad entraban en burnout paralizante, no gradualmente, súbitamente, como si algo dentro se rompiera. La neurociencia ahora sabe lo que se rompe. Se llama Regulatory Depletion of the Prefrontal Inhibitory System. El córtex prefrontal gasta glucosa para suprimir el sistema límbico. Cuando optimizas sin integrar la sombra, fuerzas al córtex prefrontal a trabajar 24 horas al día, suprimiendo impulsos que juzgas inaceptables. Eventualmente, el sistema entra en fatiga metabólica
Y cuando entra, la supresión colapsa de una vez. Todo lo que reprimiste emerge simultáneamente. Jung vivió esto, Huberman vivió esto, y tú probablemente ya has sentido los primeros síntomas, pero ¿y si te dijera que Huberman lo sabe? Que si utiliza técnicas junguianas en privado, pero nunca lo admite públicamente porque no encajan en la narrativa de control neurobiológico total. Existe evidencia. En 2020, durante una entrevista en el podcast de Tim Ferriss, Huberman mencionó que mantiene un diario de sueños, que analiza patrones de imágenes recurrentes, que usa visualizaciones que él llama protocolos de procesamiento no verbal. Él nunca usa la palabra imaginación activa, pero es exactamente eso. La técnica que Carl Jung desarrolló para dialogar con la sombra sin ser destruido por ella. La imaginación activa es esto. Tú entras en un estado relajado, pero consciente, no meditación profunda. Un estado entre despierto y dormido, y permites que las imágenes surjan, sin juicio, sin control. Tú observas, y cuando algo intenso aparece, algo que normalmente suprimirías, tú no huyes. Tú confrontas, tú dialogas, tú preguntas, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué estoy negando? Y aquí está la parte neurobiológica. Cuando tú haces esto conscientemente, activas simultáneamente el córtex prefrontal y el sistema límbico sin conflicto. Tú integras, en vez de suprimir. Un estudio de neuroimagen de 2019 escaneó cerebros de practicantes experimentados de imaginación activa. Lo que encontraron fue revolucionario. Durante la práctica, había activación simultánea y coordinada entre el córtex prefrontal medial, la amígdala, el hipocampo y la ínsula. Regiones que normalmente se inhiben estaban trabajando juntas. Y después de 8 semanas de práctica, la conectividad funcional entre esas regiones aumentó un 41%. Esto significa que la capacidad del cerebro de integrar aspectos contradictorios del yo aumentó estructuralmente. Y aquí está, ¿por qué esto importa para tus protocolos de Huberman? Cuando tú integras la sombra, tus protocolos no paran de funcionar. Paran de trabajar contra una fuerza interna invisible. Piénsalo así. Tú haces cold plunge para regular el sistema nervioso. Pero si tú tienes rabia reprimida, tu sistema límbico está en constante activación subclínica. El cold plunge trabaja contra eso. Gasta energía regulatoria extra. Eventualmente, no es más suficiente. No porque el cold plunge paró de funcionar, sino porque la supresión de la sombra consumió toda la capacidad regulatoria del cerebro. Ahora imagina que tú integras esa rabia, reconoces, dialogas, comprendes su origen. El sistema límbico se normaliza. Ahora cuando tú haces cold plunge, él trabaja con un sistema ya regulado. El efecto se multiplica. Es por eso que en el estudio de 2016, el performance mejoró después de la integración de la sombra, no a pesar de confrontar aspectos negados, sino por causa de eso. Tú liberaste energía regulatoria que estaba siendo gastada en supresión constante, y aquí está el protocolo que nadie enseña. El protocolo híbrido Carl Jung. Andrew Huberman, que previene la autodestrucción. Mañana, tú te despiertas, haces el protocolo de Andrew Huberman. Luz solar 10 minutos. Aumenta la dopamina y el cortisol. Activa el córtex prefrontal. Tú estás optimizando la máscara. Esto es esencial. Pero no es suficiente. Tarde. Después de un periodo de actividad, tú paras 20 minutos. Te acuestas en un ambiente silencioso, no duermes, entras en un estado relajado, pero alerta, y haces la pregunta, ¿qué estoy negando hoy? ¿Qué impulso suprimí? ¿Qué emoción consideré inaceptable?
Tú permites que imágenes surjan, memorias, sensaciones, impulsos. Tú no juzgas, no intentas cambiar, apenas observas. Y cuando algo intenso aparece, tú no huyes, tú confrontas internamente. Preguntas, ¿qué estás intentando mostrarme? Tú estás integrando la sombra conscientemente. Estás usando imaginación activa, noche. Antes de dormir, tú haces el protocolo de Huberman para el sueño. Oscuridad total, temperatura baja, sin luz azul, pero adicionas una cosa. Journaling de 10 minutos. Tú escribes sobre lo que emergió durante la imaginación activa, sin filtro, sin juicio, apenas registro. Esto activa la consolidación de memoria en el hipocampo durante el sueño REM. Y aquí está la parte que Carl Jung descubrió y la neurociencia confirmó. Durante el REM, el cerebro procesa emociones no resueltas. Si tú suprimes durante el día, el cerebro trabaja overtime durante el REM intentando procesar. Tú te despiertas cansado, pero si tú ya comenzaste la integración consciente, el REM trabaja contigo, consolida la integración. Tú te despiertas con claridad. No optimismo forzado, claridad real, semanal. Una vez por semana, tú haces una auditoría de la sombra, te sientas con papel y pluma y escribes 3 cosas. ¿Qué cualidad negué esta semana? ¿Qué impulso juzgué inaceptable? ¿Qué parte de mí fingí no existir? Y aquí está la parte crucial. Tú no intentas cambiar, aún no. Tú apenas reconoces, traes para la conciencia, porque aquí está lo que Carl Jung descubrió y la neurociencia confirmó. La sombra no necesita ser eliminada, necesita ser integrada. La rabia integrada se transforma en asertividad. El miedo integrado se transforma en cautela prudente. La envidia integrada se transforma en motivación saludable, pero la rabia suprimida se transforma en violencia. El miedo suprimido se transforma en parálisis. La envidia suprimida se transforma en resentimiento destructivo. Déjame contarte sobre Armando, 34 años, emprendedor de tech. Seguía los protocolos de Andrew Huberman religiosamente hacía 18 meses. Dopamina optimizada, cold plunge, diario. Suplementación perfecta, performance en el tope. Hasta que no estaba. Él comenzó a tener explosiones de rabia con los funcionarios, insomnio que el magnesio no resolvía, fatiga que la creatina no tocaba. Él aumentó la intensidad de los protocolos. El colapso se aceleró. Vino a buscarme en desesperación. Primera cosa que pregunté, ¿qué consideras inaceptable en ti mismo? Él miró como si yo hubiera hablado en alienígena. Después de 20 minutos, él admitió, sentía envidia de un cofundador que era naturalmente carismático. Sentía rabia de la madre por la presión en la infancia. Sentía miedo de fallar públicamente y había suprimido todo eso con protocolos de optimización. Dopamina para enmascarar la envidia. Cold plunge para suprimir la rabia. Ejercicio extremo para huir del miedo. Por 18 meses funcionó, hasta que el córtex prefrontal de él entró en fatiga regulatoria, y todo emergió de una vez, detonando relacionamientos y performance. Introduje el protocolo híbrido. Mantuvimos los protocolos de Andrew Huberman, pero adicionamos imaginación activa diaria, journaling nocturno, auditoría semanal de la sombra. Las primeras 2 semanas fueron intensas. Él confrontó aspectos de sí mismo que había negado por décadas, pero algo cambió. La rabia no desapareció. Se transformó en límite saludable. La envidia no se fue. Se volvió motivación para desarrollar sus propias fuerzas. El miedo no fue eliminado. Se transformó en planificación estratégica.
y los protocolos de Andrew Huberman comenzaron a funcionar nuevamente, porque ahora trabajaban con un sistema integrado, no contra un sistema en guerra interna. Después de 12 semanas, el performance estaba 40% arriba del pico anterior, pero la diferencia no era productividad, era sustentabilidad. Porque aquí está la verdad que nadie habla. Tú puedes optimizar para sprint o puedes integrar para maratón. Los protocolos solos son sprint, intensos, eficaces, insustentables. Los protocolos profundos son una maratón, graduales, compuestos, inquebrantables. Carl Jung eligió la maratón. Pasó 6 años en un infierno psicológico. Emergió con la cordura intacta y una estructura teórica que duraría siglos. Andrew Huberman está aprendiendo sobre la maratón. Ha añadido prácticas de profundidad a los protocolos. No habla mucho de ello, porque no encaja en la narrativa del control total. Pero está ahí, y hay más casos que deben ser contados, porque el patrón es siempre el mismo. Y cuanto más reconoces el patrón, menos poder tienes sobre ti. Consideremos a Valeria, 29 años, atleta de CrossFit de nivel competitivo. Seguía los protocolos de Huberman desde hacía 2 años. Suplementación cronometrada al minuto, ventanas de alimentación perfectas, entrenamiento periodizado científicamente, recuperación optimizada. Era una máquina, hasta que empezó a despertarse con ataques de pánico, sin razón aparente. El cortisol matutino estaba normal en los exámenes, la dopamina regulada, la tiroides perfecta. Pero los ataques se intensificaban. Añadió más meditación, más respiración, más exposición al frío para regular el sistema nervioso. Los ataques empeoraron aún más. Cuando hablamos, una cosa quedó clara. Valeria había construido toda su identidad en ser fuerte. La debilidad era inaceptable. La vulnerabilidad era un fracaso. El miedo era vergüenza. Suprimía cualquier señal de fragilidad con más entrenamiento, más intensidad, más control, y funcionó. Hasta que dejó de funcionar, el miedo que ella negaba encontró la única salida disponible: ataques de pánico nocturnos, cuando el córtex prefrontal estaba en reposo y no podía seguir suprimiendo. Introdujimos un protocolo híbrido. Se resistió inicialmente. La idea de confrontar la debilidad contradecía todo lo que ella había construido, pero estaba desesperada. La primera sesión de imaginación activa fue devastadora. Cuando permitió que las imágenes surgieran sin control, apareció una niña, asustada, sola, diciendo que no conseguía ser fuerte por más tiempo. Valeria quería huir de la imagen, suprimirla, volver al control. Pero yo le dije: quédate, dialoga, pregunta qué necesita. Valeria preguntó, y la niña respondió algo que lo cambió todo. No necesito que seas fuerte todo el tiempo. Necesito que reconozcas que yo existo, que tener miedo es humano, que la debilidad no es un fracaso, es parte de ser completo. Esa noche Valeria lloró por primera vez en 5 años. ¿Y los ataques de pánico? Desaparecieron en 3 semanas. No porque se hizo más fuerte, sino porque paró la guerra interna entre la fuerza forzada y la debilidad negada. O tomemos el caso de Ricardo, 41 años, ejecutivo de un banco de inversión. Seguía protocolos de rendimiento desde hacía 3 años, nootrópicos, luz roja, sauna, hielo. Sueño optimizado con 12 suplementos. La productividad era su religión, y entonces empezó a sabotearse. Olvidaba reuniones importantes, procrastinaba en proyectos críticos, perdía plazos que nunca perdería. Él no lo entendía. Tenía todas las herramientas,
toda la disciplina, toda la optimización, pero se estaba autosaboteando de forma inexplicable. Aumentó las dosis de nootrópicos, añadió más protocolos, el sabotaje se intensificó. Cuando exploramos su sombra, encontramos algo sorprendente. Ricardo odiaba lo que hacía, profundamente, pero nunca lo admitió, porque el éxito financiero era su identidad, era como su familia lo veía, como él se veía a sí mismo. Entonces suprimió el odio con productividad, más eficiencia, más optimización, más control, y la sombra, esa parte de él que odiaba vivir así, encontró la única forma de ser escuchada: sabotaje, olvidos estratégicos, procrastinación en proyectos que avanzaban una carrera que él odiaba. No era falta de disciplina, era la sombra intentando protegerlo de una vida que la máscara había construido, pero que el yo profundo rechazaba. Integrar esto fue brutal, porque significaba admitir que 15 años de carrera quizás habían sido un error. Pero cuando Ricardo confrontó esta verdad en la imaginación activa, algo inesperado sucedió. La sombra no le dijo que lo dejara todo y se hiciera surfista. Dijo algo más sutil: puedes seguir en el banco, pero deja de fingir que amas. Reconoce que lo haces por seguridad, por tu familia, por estabilidad, y encuentra dónde realmente amas, incluso si es un hobby, incluso si son 2 horas por semana. Deja de suprimir el odio, intégralo como motivación para construir una salida a largo plazo. Ricardo empezó a escribir algo que amaba, pero que consideraba improductivo: 2 horas los sábados, sin objetivo, sin optimización, pura expresión, y el sabotaje desapareció, porque la sombra ya no necesitaba sabotear para ser escuchada. Estaba siendo integrada conscientemente. Estos casos revelan algo crucial. La sombra no es la enemiga, es una señalizadora. Ella muestra dónde estás viviendo una mentira, donde la máscara diverge del yo profundo, donde la optimización se ha convertido en una prisión, y cuando suprimes las señales, ella no desiste, ella escala. Irritabilidad, fatiga inexplicable, ataques de pánico, sabotaje, colapso, no porque seas débil, sino porque eres un sistema integrado, siendo forzado a funcionar fragmentado, y los sistemas fragmentados eventualmente entran en colapso, no por fallo, por diseño. La neurociencia tiene un término para esto: allostatic overload. Es cuando el cuerpo gasta más energía manteniendo la homeostasis de la que tiene disponible. Eventualmente entra en un colapso sistémico. Pero la psicología junguiana entendió esto 100 años antes que la neurociencia. Jung lo llamaba neurosis. Es cuando la energía psíquica gastada en suprimir la sombra excede la energía disponible. Eventualmente, entra en un colapso psicológico. Los protocolos de optimización sin integración aceleran esto, porque aumentan la demanda en el córtex prefrontal para suprimir más, controlar más, optimizar más. Y cuando el sistema entra en allostatic overload, neurobiológico y neurosis junguiana simultáneamente, ¿qué obtienes? No tienes un colapso, tienes destrucción. Y tú estás corriendo un sprint pensando que es una maratón, y cuando colapses vas a pensar que es falta de disciplina. Vas a pensar que necesitas un protocolo más intenso, vas a añadir más supresión y vas a acelerar el colapso, a menos que hagas lo que Carl Jung hizo. Lo que Andrew Huberman está haciendo en privado: confronta la sombra antes de que ella te confronte, intégrala antes de colapsar, porque aquí está la paradoja final. Los protocolos de optimización son esenciales, pero cargan dentro de sí el mecanismo de autodestrucción, no porque sean fallidos, sino porque son incompletos. La dopamina regulada es esencial,
pero no toca el por qué buscas dopamina compulsivamente. Una inmersión en agua fría regula el sistema nervioso, pero no resuelve la rabia reprimida que lo desregula constantemente. El ejercicio construye resiliencia física, pero no integra el miedo que corroe la resiliencia psicológica. Necesitas las dos cosas: optimización e integración. Huberman y Carl Jung, neurociencia y profundidad, protocolos y la sombra. Y cuando tienes las dos, no paras de colapsar. Dejas de tener la fractura interna que causa el colapso. Hay un concepto en psicología junguiana llamado coniunctio oppositorum. La unión de los opuestos es el objetivo final del proceso de individuación. Integrar aspectos contradictorios del yo en una totalidad coherente. La máscara y la sombra, control y espontaneidad, optimización y aceptación, fuerza y vulnerabilidad. La neurociencia moderna está descubriendo que esto no es poesía, es neuroplasticidad dirigida. Es la capacidad del cerebro de formar nuevas conexiones entre regiones que normalmente se inhiben, y cuando esto sucede, no eliges entre desempeño y profundidad. Tienes ambas, compuestas. Carl Jung dibujó el mapa. Andrew Huberman lo está traduciendo a GPS neurobiológico. No necesitas elegir, necesitas integrar. Y la integración comienza con una admisión simple, pero brutal. No eres solo la máscara optimizada que le muestras al mundo. Eres también la sombra negada, que trabaja 24 horas para sabotear tus protocolos. Y mientras niegues esto, todo protocolo que sigas tendrá fecha de caducidad. No porque los protocolos sean malos, sino porque estás intentando construir una catedral en terreno agrietado. La fundación va a ceder, no es cuestión de si, es cuestión de cuándo. Pero aquí está la promesa: cuando haces el trabajo, cuando confrontas, cuando integras, cuando unes a Andrew Huberman y Carl Jung, optimización y profundidad, protocolos y la sombra, no construyes un desempeño temporal, construyes una estructura psicológica antifrágil, que no solo sobrevive al estrés, que crece con él, que no colapsa bajo presión, que se fortalece con ella, no porque te hayas vuelto invulnerable, sino porque te has vuelto integrado. E integración no es ausencia de conflicto, es la capacidad de contener el conflicto sin fragmentarse. Entonces, aquí está tu elección. Puedes continuar siguiendo protocolos de optimización ignorando la sombra. Va a funcionar por 90 a 180 días. Después vas a colapsar. Vas a pensar que es falla de carácter. Vas a intentar de nuevo, con más intensidad. Vas a colapsar más rápido. Y vas a entrar en el ciclo que destruye biohackers, atletas de élite y CEOs todos los años. O puedes hacer lo que Carl Jung hizo en 1913, lo que Andrew Huberman está haciendo en privado, lo que la neurociencia está probando. Puedes integrar antes de colapsar, confrontar la sombra antes de que ella derrumbe tus protocolos, unir optimización y profundidad antes de que la fractura interna se vuelva irreparable. La ciencia que Carl Jung predijo está aquí. 80 años después, validada por neuroimagen, confirmada por estudios longitudinales, replicada en laboratorios de élite. La sombra no es metáfora, es neurobiología suprimida, y tus protocolos de optimización no fallan por falta de disciplina. Ellos cargan dentro de sí el mecanismo de autodestrucción, porque estás optimizando la mitad de un cerebro. Pero ahora lo sabes. Sabes del estudio enterrado, del protocolo híbrido, de la unión necesaria. Sabes que tienes elección, sprint o maratón, colapso o integración, fragmentación o totalidad, Andrew Huberman solo o Andrew Huberman más Carl Jung.
Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Vas a continuar corriendo en el protocolo que tiene fecha de caducidad? ¿O vas a hacer el trabajo de integración que Carl Jung mapeó y Andrew Huberman valida en privado? Porque el reloj está contando. No porque yo lo diga. Porque tu córtex prefrontal tiene un límite metabólico. Y tu sombra tiene paciencia infinita. Ella puede esperar a que optimices todo perfectamente. Construyas la máscara impecable. Alcances el pico de desempeño. Y entonces, cuando estés en la cima, cuando tengas más que perder, ella va a emerger. No por maldad, por necesidad neurobiológica, porque la integración no es opcional, es inevitable. La única elección que tienes es si vas a integrar conscientemente, con protocolo, con estructura, o si vas a integrar a través del colapso. Carl Jung eligió conscientemente, casi enloquece, pero emergió integrado. Andrew Huberman está eligiendo conscientemente. Añade profundidad a los protocolos. No habla porque no vende, pero hace porque funciona. ¿Y tú? Estás en el punto de elección, en el momento en que este video puede cambiar tu trayectoria, no porque tenga respuestas mágicas, sino porque ahora ves la fractura. Ves que protocolos sin profundidad son una bomba de tiempo neurobiológica. Ves que la sombra no es enemiga, es la mitad de ti pidiendo integración. Y ves que tienes protocolo, híbrido, probado, validado, esperando. Aquí está lo que hago. Imaginación activa 20 minutos cada tarde. Escribir un diario 10 minutos cada noche. Auditoría de la sombra cada semana, junto con luz solar matinal, inmersión en agua fría, ejercicio, suplementación, Andrew Huberman y Carl Jung, optimización e integración, protocolos y profundidad. No es fácil. Confrontar aspectos negados nunca lo es, pero es sustentable. Y sustentabilidad componiendo sobre décadas, destruye desempeño insustentable componiendo sobre meses. La elección es tuya, pero el reloj está contando. Y la sombra está esperando, no con maldad, con inevitabilidad neurobiológica. Ella va a emerger. La cuestión es si vas a estar listo cuando ella venga, o si ella va a destruirte cuando venga. Este conocimiento no es común. Esta conexión entre Carl Jung y Andrew Huberman no es obvia. Lleva cientos de horas leyendo estudios enterrados, conectando neurociencia con psicología profunda, probando protocolos, validando en casos reales. La mayoría de los canales no hace esto porque no vende, porque la gente quiere hacks rápidos, protocolos simples, soluciones de 30 días. Pero tú llegaste hasta aquí, lo que significa que no eres la mayoría. Ves que el desempeño real exige profundidad real. Si este trabajo vale algo para ti, si esta revelación cambió cómo ves tus protocolos, considera el Super Thanks. No es solo apoyo financiero, es tú diciendo, continúa revelando lo que esconden. Continúa uniendo optimización y profundidad. Continúa mostrando que el desempeño sustentable exige integración de la sombra. Cada Super Thanks financia la próxima revelación. La próxima conexión entre neurociencia y psicología profunda que nadie más está haciendo. La verdad sobre los protocolos de optimización es desconfortable. Ellos funcionan, pero tienen fecha de caducidad neurobiológica. Y cuando esa fecha expira, no vuelves al baseline, colapsas por debajo de él. A menos que hagas lo que pocos hacen, integrar la sombra mientras optimizas la máscara, unir a Carl Jung y Andrew Huberman, profundidad y protocolos, porque al final no es optimización o integración, es optimización e integración, o es colapso. Ya sentiste que estás haciendo todo bien,
pero aún hay algo malo, que optimizaste todo, pero el vacío permanece, que seguiste los protocolos perfectamente, pero el sabotaje interno continúa. Esto no es una falla. Es la sombra pidiendo integración, y ahora sabes que tienes protocolo, tienes estructura, tienes ciencia, los comentarios están abiertos. ¿Cuál protocolo de Andrew Huberman dominaste que aún te dejó vacío? ¿Qué aspecto de la sombra percibes que estás suprimiendo? ¿Dónde reconoces el patrón de optimización seguida de colapso? Comparte, porque cuando nombras la sombra, comienzas la integración. E integración es donde el desempeño temporal se transforma en estructura antifrágil.